Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es absolutamente clave para entender la España moderna, la llegada de los Borbones y cómo su modelo de Estado absolutista lo cambió todo. Y la herramienta para ese cambio fueron los decretos de Nueva Planta, un momento decisivo en nuestra historia, sin duda. Exacto. Y mucho ojo, que esto no es solo historia para aprender, esto es temazo de examen. Es de esos que caen un año sí y otro también en la EBAU como pregunta larga. Así que, venga, coge papel y boli, que si domináis esto, tenéis una parte muy importante de la nota en el bolsillo. Para que no se os escape nada, lo hemos organizado en 6 puntos muy claros. Primero, veremos el cambio de dinastía. Segundo, ¿qué es eso del absolutismo borbónico? Tercero, analizaremos a fondo los decretos de Nueva Planta. Cuarto, cómo nace el Estado centralizado. Quinto, las reformas en otros campos como la Hacienda o América. Y sexto, y muy importante, las consecuencias y las excepciones. Vamos al lío. Empezamos por el principio. El siglo XVIII arranca en España con un follón tremendo, la Guerra de Sucesión, que va de 1701 a 1715. Y no fue una guerra cualquiera, ¿eh? Fue un conflicto internacional, pero también una guerra civil que partió el país en dos. El resultado, un cambio radical. Se acaba la dinastía de los Habsburgo, los Austrias, y llega una nueva casa real desde Francia, los Borbones, con Felipe V como primer rey. Y con los Borbones no llega solo un rey nuevo, no. Llega una forma de gobernar completamente distinta, un modelo político que se traen directamente de Francia, el absolutismo. La idea era crear un Estado unificado, fuerte y sobre todo muy centralista. Pero, ¿qué es exactamente el absolutismo? Pues como su propio nombre indica, es una teoría política donde el poder del rey es absoluto. O sea, no hay nada ni nadie que lo limite, ni las Cortes ni ninguna otra institución. El rey lo controla todo, hace las leyes, gobierna y juzga. Todos los poderes del Estado están en sus manos. Mirad, para que esto se os quede grabado a fuego para el examen, no hay nada mejor que la famosa frase del abuelo de Felipe V, el rey Luis XIV de Francia. L'État, c'est moi, que significa el Estado soy yo. No hay una forma más clara de decirlo. Resume a la perfección la idea del absolutismo. El rey y el Estado son la misma cosa. Punto. Y aquí, atención, viene una comparación que es carne de examen. A ver, pensad en los Austrias, en los Habsburgo. Lo suyo era el pactismo. ¿Qué significa? Pues que el rey tenía que pactar con las instituciones de cada reino, y cada uno conservaba sus propias leyes, sus fueros. Bueno, pues el modelo Borbón llega y rompe con todo eso. Impone el absolutismo y el centralismo, o sea, una única ley para todos y un único poder central. Entender este choque, este contraste es fundamental. Pasamos ahora a la herramienta legal que usaron los Borbones para imponer este nuevo modelo. Hablamos, claro, de los decretos de Nueva Planta. Básicamente fueron las leyes que borraron del mapa toda la organización de los reinos de la Corona de Aragón para implantar en su lugar el modelo de Castilla. Fijaos bien en la cronología, que es importante. Los decretos no se publican todos a la vez, se van imponiendo a medida que las tropas de Felipe V van conquistando los territorios de la Corona de Aragón, que recordemos habían apoyado al otro candidato al trono, el archiduque Carlos. El primero en 1707 para Aragón y Valencia, después en 1715 para Mallorca y el último en 1716 para Cataluña. Y claro, os podéis preguntar, ¿cómo justificó el rey una medida tan drástica? Pues oficialmente usó tres argumentos. El primero, y esta es una expresión que tenéis que recordar, el derecho de conquista. Vamos, que como los había conquistado por las armas, pues podía imponer sus leyes. El segundo, que se habían rebelado contra él. Y el tercero, que habían traicionado el juramento de fidelidad que le habían hecho al principio de la guerra. Entramos ahora en el corazón del tema, en el apartado 4. Aquí es donde vamos a ver en detalle cómo se construyó este nuevo Estado centralizado. Porque las consecuencias de los decretos de Nueva Planta fueron brutales y cambiaron la administración de arriba a abajo. El primer cambio, el más gordo de todos, fue la reorganización del mapa de España. Desaparecen los antiguos reinos de la Corona de Aragón y ¡pum!, el territorio se divide en provincias. Y al frente de cada provincia se pone una figura de poder nueva, el capitán general, que era la máxima autoridad tanto militar como política y que venía a sustituir a los antiguos virreyes. Mirad, esta tabla es vuestra mejor amiga para el examen, es oro puro. Resume perfectamente el antes y el después. Se cargan las instituciones propias de la Corona de Aragón y las sustituyen por las de Castilla. Fijaos, las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia desaparecen y se integran en las de Castilla, que ahora se llaman Cortes Generales del Reino. Adiós a la Generalidad o al Justicia Mayor de Aragón, y el Consejo de Aragón es absorbido por el de Castilla, que se convierte en el órgano de gobierno más importante de todos. O sea que, en la práctica, las consecuencias son enormes.
Se acaban los fueros, es decir, las leyes y los privilegios propios de esos territorios. Se acaba también el privilegio de extranjería, que era una ley que impedía que un castellano tuviera un cargo público en Aragón, por ejemplo. Ahora ya sí podían. Se impone el derecho castellano para todo el mundo. Y muy importante, el castellano pasa a ser la única lengua oficial en la administración de justicia y en el gobierno. Otro cambio clave fue en el gobierno central. El sistema de los Austrias, con un montón de consejos, era súper lento y poco eficaz. Así que los Borbones lo desmantelan y crean 5 secretarías de despacho. Para que nos entendamos, son los abuelos de los ministerios que tenemos hoy. Eran las de Estado, Guerra, Marina e Indias, Hacienda y Justicia. Esto es un paso de gigante hacia una administración mucho más moderna y ágil. Y claro, este modelo de control desde Madrid se tenía que aplicar en todo el territorio. Para eso se creó una nueva jerarquía de funcionarios. En la cima de la provincia, como ya hemos dicho, el capitán general. Para los asuntos económicos se trajeron de Francia una figura clave, el intendente, que era como un superrecaudador de impuestos y gestor. Y a nivel local, en las ciudades importantes, se impuso la figura del corregidor castellano. Así se aseguraban una cadena de mando directa desde el rey hasta el último pueblo. La obsesión de los Borbones por centralizarlo todo no se iba a quedar solo en la política. Para que todo este tinglado funcionara, hacían falta 2 cosas: pasta, mucho dinero, y tenerlo todo bien atado. Por eso las reformas se extendieron a la hacienda, a la relación con la Iglesia y al control de las colonias en América, para que dieran más beneficios. La hacienda de los Austrias era un auténtico desastre. Para arreglarlo, los Borbones unificaron los impuestos. Crearon una contribución única para cada reino, o sea, una cantidad fija que tenían que pagar sí o sí. Además, se impuso una moneda única, el real, y algo muy importante, se quitaron las aduanas interiores entre Castilla y Aragón, creando por fin un mercado único en España. Y este modelo centralista se exportó también a América para aumentar el control y sobre todo para sacar más tajada. Se crearon 2 virreinatos nuevos para gestionar mejor el territorio, Nueva Granada y Río de la Plata. También se implantó allí la figura de los intendentes y se creó por primera vez un ejército profesional en América. Todo esto dejó al viejo Consejo de Indias casi como una figura decorativa. Y llegamos a la Iglesia. Aquí aparece un palabra que tenéis que dominar sí o sí: regalismo. ¿Qué es esto? Pues muy fácil. Es la doctrina que dice que el rey manda más que el papa en su propio país en todos los asuntos que no sean de pura fe. O sea, el rey quería controlar quién era obispo o limitar el poder económico de la Iglesia. Esto, claro, provocó muchas tensiones con Roma, que más o menos se solucionaron con el Concordato de 1753. Venga, que llegamos al último apartado. Aquí vamos a resumir todo el impacto de estas reformas y a ver un punto que es importantísimo y que les encanta preguntar: las excepciones. Y ahora, la pregunta del millón, que os puede servir para brillar en la conclusión de vuestro examen. ¿Todo esto fue bueno o malo? Pues como casi todo en historia, tiene sus 2 caras. Por un lado, es verdad que se modernizó el Estado, se hizo más eficaz y la economía mejoró. Pero por otro, la forma en que se impuso todo, aplastando las instituciones y leyes de la Corona de Aragón, crea un resentimiento muy profundo que va a durar mucho, mucho tiempo. Vale, y ahora, atención máxima. Esta es la chuleta mental, lo que tenéis que llevar grabado a fuego sí o sí. Primero, se crea un Estado centralista y uniforme. Segundo, se suprimen los fueros de la Corona de Aragón. Tercero, esto genera un gran resentimiento en esos territorios. Y cuarto, la excepción clave, la que siempre cae. El País Vasco y Navarra sí conservaron sus fueros. ¿Y por qué? Pues como premio por haberse mantenido leales a Felipe V durante la guerra. Que no se os olvide esto, por favor. Bueno, pues si este repaso os ha gustado y os ha parecido útil, compartidlo con vuestros compañeros. Y no olvidéis suscribiros a Academia Alfredo Llamas, donde subimos vídeos de matemáticas, física, química, historia de España y un montón de cosas más. Y de paso también al canal Libros en 5 minutos, que tiene unos resúmenes de literatura geniales. Si necesitáis que preparemos vídeos sobre cualquier otro tema, nos lo decís en los comentarios y nos ponemos a ello encantados. Mucha suerte con el estudio.